Entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada estuvimos comenzando a ver lo de el caso de una pared plana con fuente de calor. Entonces habíamos visto que este caso está gobernado por esta ecuación que es decíamos, una simplificación de la ecuación general de conducción de calor para 3 dimensiones y en estado transitorio. Aquí no tenemos término de variación de la temperatura con el tiempo, pero sí tenemos el término de generación de calor y tenemos la segunda derivada de la temperatura con respecto de X nada más, en una sola dirección. Entonces ya habíamos visto que esa es la ecuación que gobierna este caso. Entonces consideramos una situación en donde tenemos una pared plana que se encuentra o en la cual se está generando una cierta cantidad de calor, la cual decimos se denota por Q punto, y este Q punto ya lo habíamos mencionado, que es la generación de calor, el término de generación de calor, y está dado en unidades de energía por unidad de tiempo y por unidad de volumen, más bien watts por unidad de volumen en metro cúbico. Watts, y eso ya es unidad de energía por unidad de tiempo. Entonces aquí nada más es energía por unidad de tiempo, es watts, y luego dividido entre unidad de volumen. Entonces unidad de energía o de calor generado por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Entonces el término de generación de calor ya lo habíamos mencionado anteriormente en varias partes, sin embargo aquí también es importante mencionarlo. Entonces esta generación de calor se lleva a cabo en todo el volumen de la pared o de una placa plana. Entonces se lleva de manera, en este caso estamos considerando que es constante, y entonces se lleva a cabo de manera uniforme en todo el volumen. Entonces en este caso, para calcular el calor generado sería multiplicar este término, que normalmente nos lo darían como dato, o lo calcularíamos de algún otro parámetro. Para determinar todo el calor que se genera en toda la pared sería multiplicándolo por todo el volumen. Y decíamos aquí, para encontrar una solución particular, necesitamos las condiciones de frontera o de contorno, que son las que nos dicen la temperatura en los límites de la geometría. Entonces aquí la geometría, decíamos, es en este caso una pared plana, y para encontrar los valores de la temperatura T, subíndice P, en los límites o en los extremos. Entonces, más bien, para conocer la temperatura en cualquier punto dentro de la pared, en este caso consideramos un caso unidimensional, en donde el calor fluye únicamente en dirección a lo largo del espesor. Entonces, la temperatura en cualquier punto a lo largo más bien a lo alto o a lo ancho, consideramos que tiene la misma temperatura en toda una sección transversal, paralela a la cara de la pared. Entonces, aquí lo que varía es la temperatura a lo largo del espesor, así como vemos aquí en este caso el perfil de temperatura. Aquí o aquí también, este es el perfil de temperatura en donde podemos ver que la temperatura está variando, es cerca del centro, o en este caso, como es uniforme y como
está sometida a las mismas temperaturas en ambos lados, entonces su temperatura es la misma, alcanza un máximo en el centro, en donde definimos x igual a 0 en el centro y decimos que para poder obtener más o para facilitar el análisis, consideramos una longitud L a partir del centro hacia un lado y del centro hacia el otro. Entonces la longitud o de total del espesor es 2L. Y decíamos entonces aquí lo que varía es la temperatura a lo largo del espesor. Sin embargo, en todo un plano perpendicular al espesor, perpendicular a L, digamos, o a X, la temperatura sería constante. Entonces, para poder conocer la temperatura en cualquier punto dentro de la pared, pero en dirección del espesor, que es donde varía, necesitamos conocer los valores de la temperatura en los límites, en los extremos. Esto es la temperatura en esos límites, es lo que entonces decimos, se llaman las condiciones de frontera o condiciones de contorno, y que precisamente nos sirven para encontrar una solución particular. Entonces, cuando obtenemos una solución general a esta ecuación, nos queda en función de unas constantes que no tienen un valor específico numérico. Sin embargo, podemos encontrar ese valor con las condiciones de frontera. Entonces, ese es el caso de las condiciones de frontera. En el caso de cuando tenemos un caso en donde la temperatura varía con el tiempo, entonces ahí serían las condiciones iniciales las que se requerirían. Entonces, en este caso, lo que necesitamos, decíamos, es las condiciones de frontera. Entonces, este caso, decíamos aquí, está gobernado por esta ecuación. Es una ecuación diferencial ordinaria, o sea, no es ecuación diferencial parcial, porque nada más depende de una sola variable independiente, que es x. No tenemos 2 o 3 variables independientes. Entonces, nada más es una ecuación diferencial ordinaria, y es de segundo orden porque tenemos una segunda derivada de la temperatura con respecto de x. Entonces, la solución de esa ecuación la podemos encontrar también anteriormente vimos que para el caso en donde no tenemos generación de calor, esto sería 0. Entonces también hacíamos una separación de variables y una doble integración porque tenemos una segunda derivada. Entonces aquí también en este caso se puede resolver de esta manera, y entonces podemos obtener la solución de esa ecuación. Entonces la ecuación que podemos ponerle ecuación, podemos llamar ecuación 1. Entonces podemos decir que la ecuación 1 se resuelve por de variables y doble integración. Es cuando realizamos esta separación de variables y esa doble integración, lo que obtenemos sería la solución general.
Entonces la solución general sería, pues vamos a poner nada más la solución, ya nada más para no llevar a cabo todo el desarrollo. Y decíamos, esta solución se obtiene realizando una separación de variables y doble integración, ya que contiene una sola derivada. Entonces esta solución general quedaría de la siguiente manera. Ya resolviendo para la temperatura nos quedaría que T es igual a menos Q punto sobre 2K por X cuadrada más C1 por X más C2. Entonces sería la solución general. Entonces decíamos, aquí la solución general nos involucra dos constantes de integración. Estas constantes se obtienen cuando realizamos la integración. Pues cuando realizamos la integración, si recuerdan que obtenemos una constante de integración y decíamos cómo se hace la integración doble, entonces obtenemos dos constantes de integración en la solución general. Y para poder obtener, decíamos, la temperatura en cualquier punto o en cualquier punto a lo largo del espesor, a lo largo de X, para cualquier valor de X. Entonces, digamos, lo que haríamos, pues sustituir X en esta ecuación. Sin embargo, como no conocemos el valor de C1 y C2, pues no podríamos obtener directamente de inmediato la temperatura T. Entonces, para ello necesitamos conocer C1 y C2, y para ello decíamos, necesitamos los valores de las condiciones de contorno, que son los valores de esta temperatura en los extremos. Los extremos son donde X es igual a más y menos L. De un lado el centro lo definimos como el 0, y para la izquierda, para la derecha, L, una distancia L. Entonces, de esta manera se nos facilita un poco el análisis comparado si nada más decimos L es todo el espesor. Entonces aquí ya tenemos esas condiciones de contorno. Y entonces decimos aquí también, en este caso vamos a considerar el caso de que la temperatura también es la misma en ambos lados, ya que podría darse el caso también de que la temperatura llegase a no ser la misma en ambos lados, en caso de que pongamos, por ejemplo, si ponemos en contacto uno de los lados de la pared, lo ponemos en contacto con algún medio que está a una temperatura más elevada que en el otro medio al otro lado. Lo ponemos en contacto con otro medio que está a otra temperatura. Entonces, no necesariamente sería un perfil aquí de temperatura simétrico con un máximo en el centro. Sin embargo, eso, aunque también puede ocurrir, aquí en este caso vamos a considerar que ambos lados tienen la misma temperatura. Entonces, en este caso consideramos que ambos lados tienen la misma temperatura. Entonces, en muchas situaciones también es necesario hacer algunas simplificaciones también para obtener resolver las ecuaciones, obtener una solución analítica. En algunas ocasiones, como veríamos en el siguientes temas del caso bidimensional o caso transitorio, en algunas ocasiones no se vuelve más complicado obtener la solución.
y en ocasiones se requiere utilizar algún otro método, método numérico, método gráfico para obtener la solución de la ecuación. Entonces, en este caso, sí vamos a considerar que en ambos casos tienen la misma temperatura y entonces decíamos eso nos simplifica un tanto la solución. Entonces, en ese caso, si consideramos eso, entonces una de estas constantes C1 y C2, en ese caso, si ambos lados tienen la misma temperatura, entonces esto nos implica que el valor de C1 va a ser igual a 0. Eso también lo podemos obtener. Como lo haríamos entonces sería sustituyendo el valor de la temperatura y de L y de T. Entonces aquí sustituimos L en esta X y aquí sustituimos T subíndice P. Entonces podemos encontrar los valores de C1 y de C2. También aquí vamos a poner que C1 va a ser igual a 0. O sea, también aquí si realizamos toda la sustitución, nos va a dar que C1 igual a 0. Y después tendremos que esto también nos va a dar decíamos, el considerar que la temperatura es la misma en ambos lados, nos va a dar una temperatura máxima en el centro, la cual podemos llamar T subíndice 0. Sería la temperatura máxima, o estaría ocurriendo en el centro. Si consideramos que no fueran las temperaturas iguales en ambos lados, entonces no sería simétrico. Pero considerando ese caso, entonces nos simplifica el análisis porque el máximo ocurriría en el centro y entonces esa temperatura T subíndice 0. Entonces, en ese caso también la temperatura máxima ocurriría en el centro. Entonces, también la podemos utilizar para la temperatura máxima ocurre en el centro. Eso también lo podemos utilizar como condición de una condición en donde tendríamos que temperatura es igual a T subíndice 0 y en X es igual a 0. Entonces ahí tendremos una temperatura máxima T igual a T subíndice 0 en X igual a 0. Esa sería la temperatura. Pues también eso lo podemos sustituir en la ecuación, en la solución general, para encontrar el valor de las constantes. Entonces con eso entonces esto también nos da como un resultado que T, más bien que C, la constante C2 va a ser igual a T subíndice 0. Entonces, por lo tanto, ya eso nos serviría para encontrar los valores de las constantes C1, C2. Y una vez que ya conocemos esos valores de estas constantes C1, C2, las podemos sustituir en la solución general para encontrar la solución particular.
de tal manera que sustituyendo C1 C2 en ecuación general o en solución general, entonces ya encontramos la solución particular y nos quedaría entonces como T igual a menos Q punto sobre 2K por ahí como tenemos X por X cuadrada y luego ahí como tenemos que C1 nos debería dar igual a 0, nos daría igual a 0 bajo estas condiciones de contorno. Entonces ahí ese término de C1 por X nos quedaría 0 y posteriormente C2 nos daría igual a T0. Entonces nos quedaría más T subíndice 0. Esto lo podemos también arreglar o si nada más digamos que se suele poner de esta manera T menos T0 es igual a menos Q punto sobre 2K por X cuadrada. Entonces esa sería la solución particular para un caso similar. Entonces aquí, como vemos, ya nada más depende del valor de X y de la temperatura T subíndice 0. Entonces aquí también podemos también hacer alguna alguna manipulación, digamos, para introducir aquí la temperatura Tp, ya que esa es la temperatura que conocemos también en el límite. Entonces otra forma de expresar esto también sería T menos T0 sobre Tp menos T0. Y esto también lo podemos escribir como X sobre L al cuadrado. Entonces esta sería otra forma de escribir esa solución. Y otra forma que también suele ser útil en estos casos, también podemos escribir T subíndice 0 es igual a Q punto. Eso porque en ocasiones necesitamos obtener la máxima temperatura que se puede obtener dentro de la pared por L al cuadrado sobre 2K. Y todo esto más T subíndice P. Entonces estas son las diferentes formas de la solución particular. Aquí decíamos ya nada más escribimos la solución y sus diferentes formas sin llevar a cabo todo el desarrollo de obtener estas soluciones. Y esto lo
Sí, básicamente para evitar todo el desarrollo que sí lleva un poco largo, digamos. Entonces aquí ya nada más ponemos directamente la solución particular, que finalmente es lo que utilizaríamos para la solución de los ejercicios. Entonces vamos a sí, vamos a resolver algún ejercicio para ilustrar estos conceptos.
Y si gustan anotar, si una pared plana se compone de dos materiales, A y B. La pared del material A tiene una generación de calor uniforme, tiene una generación de calor uniforme Q punto igual a 1.5 por 10 a la 6 watts sobre metro cúbico, coma constante A, K subíndice A es igual a 75 watts sobre metro grado Kelvin. Disculpe, ¿puede repetir el valor, por favor? Sí, el valor K subíndice A es igual a 75 watts sobre metro grado Kelvin y un espesor L, L subíndice A igual a 50 milímetros. Punto y seguido, el material B de la pared no tiene generación y su constante K subíndice B es igual a 150 watts sobre metro grado Kelvin. Y espesor L subíndice B igual a 200 milímetros. Punto y seguido, la superficie interior del material la superficie interior del material A está bien aislada, mientras que la superficie exterior del material B se enfría con un flujo de agua con temperatura T subíndice infinito igual a 30 grados centígrados y H igual a 1000 watts sobre metro grado Kelvin. Profe, ¿podría repetir? Si la superficie interior del material A está bien aislada, mientras que la superficie exterior
Sí, entonces decíamos, la superficie interior del material A está bien aislada, mientras que la superficie exterior del material B se enfría con un flujo de agua con temperatura T subíndice infinito igual a 30 grados centígrados y H igual a 1000 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Entonces, inciso A, dibuje la distribución de temperatura que existe en el compuesto bajo condiciones de estado estable. Inciso B, determine la temperatura T subíndice 0 de la superficie aislada y la temperatura de la superficie enfriada. Entonces ahí nos dice que se trata de un caso de una pared plana que está compuesta por dos materiales. Entonces es como una pared con dos capas, una pared compuesta. Tiene dos materiales A y B. Entonces ahí también nos dan los valores de los espesores de cada una de estas dos capas de material que componen la pared. Entonces, la sección A y la sección B, dice que contiene dos materiales A y B. La pared del material
o el material A, son como dos capas. Es para una capa A y una capa B. Y el material A tiene una generación de calor. Aquí en esta también podemos decir que son como dos paredes juntas. Entonces en la sección A tenemos una generación de calor, mientras que dice que el material B no tiene generación de calor. Pues nomás en el lado A, en esta parte de la pared, en esta capa, es donde hay una generación de calor. En el lado B, ahí no hay generación de calor. Esta generación de calor tiene un valor de Q punto igual a 1.5 por 10 a la 6. Por 10 a la 6 watts sobre metro cúbico. Decimos, ese es un valor constante que tiene esta generación de calor. Por lo menos así lo consideramos un valor constante, así como nos dan un valor constante, pues entonces para conocer el valor de todo el calor generado, este calor es por unidad de volumen, entonces para conocer el valor de todo el calor generado sería de multiplicarlo por todo el volumen. También nos dan ahí los valores de las constantes, para el lado de la pared en la sección A, nos dice que la constante de conductividad térmica K, su índice A es igual a 75 watts sobre metro grado Kelvin. Entonces aquí cuando vemos este valor de la constante de conductividad térmica con estas unidades de watts sobre metro grado Kelvin, aquí en ocasiones lo ponen con unidades de grado Kelvin, de temperatura de grado Kelvin, en otras ocasiones de grado centígrado. En este caso ahí es lo mismo, el valor de esta constante no cambiaría, sería igual de 75, ya sea que tengamos aquí grado Kelvin o grado centígrado, sería el mismo valor de 75 watts sobre metro por grado centígrado. ¿Por qué sería lo mismo? ¿Alguna idea? Por el sistema de método de conversión, la unidad de conversión. O sea, el incremento en un grado centígrado, un incremento de temperatura de un grado centígrado sería igual también un incremento de temperatura de un grado Kelvin. Sí, o sea, no confundir con tratar de convertir a veces, porque hay a veces que algunos estudiantes se confunden y tratan de convertir aquí, como ven, normalmente utilizamos, pues, normalmente utilizamos o tenemos los valores de K con grados centígrados, entonces de repente ven que tiene grados Kelvin y tratan de convertirlo de grados Kelvin a grados centígrados en este caso. Sin embargo, sería el mismo valor. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa la temperatura un grado centígrados, también se incrementaría en un grado Kelvin. Ya que en este caso lo que nos indica esta constante es que hay una transferencia de calor de
75 watts por cada metro de longitud por cada intervalo de temperatura. Entonces aquí recordamos que esta constante, ¿de dónde viene? De la ley de Fourier de conducción de calor, que nos dice que Q es igual a menos K por A por delta T sobre delta X. Entonces aquí lo que tenemos aquí, este grado Kelvin, grados centígrados, nos da un delta T, no nos da una temperatura, sino un cambio de temperatura. Entonces ahí nos da ese valor de la constante y también nos dice que tiene un espesor L en el lado A, que sería igual a 50 milímetros, y en el material B nos dice que no hay generación de calor, entonces este Q punto sería igual a 0 para el lado B, o simplemente no ponemos nada. Y también nos dice que tiene una constante K B que es igual a 150 watts sobre metro grado Kelvin. Entonces ahí tenemos esos datos. También nos da el espesor de la capa B, que tiene un valor de 20 milímetros. Entonces nos dice que la superficie interior del material A está bien aislada. Entonces la superficie que está bien aislada es este lado de acá, el lado izquierdo de una capa de material A. Entonces aquí este lado está bien aislado. Es decir, que ¿qué nos quiere decir cuando dice que está aislado? ¿De qué dato nos podemos obtener de ahí? Podría ser que no hay pérdidas en Mm, la transferencia. Sí, efectivamente, si nos dice que está bien aislado, quiere decir que no hay transferencia de calor en ese lado. Eso es lo que es para lo que nos podría resultar de utilidad ese dato. El hecho de que está aislado quiere decir que no hay transferencia de calor en esa frontera. Entonces, si no hay transferencia de calor, entonces la transferencia de calor en X igual a 0, digamos que necesitamos definir también en dónde es el 0, pero ahí podríamos definir un origen en ese lado. Entonces, si decimos que el origen lo ponemos en el lado izquierdo de la pared, de la pared A, o de la sección A de la pared, entonces la transferencia de calor, el flujo de calor en X igual a 0 va a ser igual a 0, debido a que se encuentra aislado. Y también nos dice que
la superficie exterior del material B. Entonces eso sería el lado opuesto, sería de este lado aquí, en un punto ubicado en esta parte de la pared B. Aquí la temperatura, aquí habría una temperatura que no nos dicen, lo que nos dicen más bien, lo que nos dan es una temperatura T, su índice infinito, que nos dice que es un flujo que se enfría con un flujo de agua T, su índice infinito es igual a 30 grados centígrados. Entonces ahí lo que tenemos es un flujo de agua que tiene una temperatura, sí, sería un flujo de agua que tiene una temperatura de 30 grados centígrados y una constante de un coeficiente de transferencia de calor por convección H igual a 1000 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Aquí también tenemos grado Kelvin, pero sería el mismo valor que si tuviéramos grado centígrado, dado que esto nos indica un incremento de temperatura. Entonces, por cada cambio de temperatura que de un grado Kelvin, sería lo mismo que tener un cambio de temperatura de un grado centígrado. Entonces, de ahí nos pide dibujar la distribución de temperaturas que existe en este compuesto bajo condiciones de estado estable. Entonces, el perfil de temperaturas lo podemos dibujar ahí en la gráfica. Lo tenemos en la parte abajo de la figura de la pared. Entonces, aquí decíamos en esta sección A hay una generación de calor. Entonces, ahí también podemos ver que si tomamos en cuenta como si fuera una sola pared, como si fuera una pared nada más, la sección A, y aplicamos el, el análisis que hicimos anteriormente para una pared plana. Entonces, aquí probablemente no aplicaría de inmediato de manera directa porque anteriormente consideramos que la pared podría tener que tendría la misma temperatura en ambos lados si tomamos en cuenta esta sección, la sección A. Entonces aquí podemos ver que debido a que un lado está aislado, el otro lado está expuesto a otra temperatura que no conocemos al estar en contacto con la capa B. Entonces aquí habría otra temperatura, otro valor de temperatura aquí que no conocemos. Y aquí tendremos el valor de T subíndice 0, que es la temperatura máxima que podríamos encontrar en esta sección de la pared. Entonces aquí no vamos a tener la temperatura máxima en el centro debido a que no está sometido a los mismos valores de temperatura en ambos lados de la sección A de la pared. No tenemos la misma temperatura en ambos lados. ¿Por qué? Porque no es, bueno, de entrada, pues no conocemos esta temperatura ni tampoco la otra, entonces no sabemos, de hecho no sabemos si está sometido a los mismos valores de temperatura en ambos lados. O sea, de entrada no sabemos.
puesto que no nos dan esos datos. Sin embargo, basado en la configuración, podemos inferir que no sería ese el caso, porque no existe, más bien porque de un lado está aislado, del otro lado está en contacto con otra pared que puede estar a otra temperatura. Entonces, de manera general no estaría a la misma temperatura en ambos lados de la sección A. Entonces ahí tenemos T0, aquí podemos poner T1, aquí podemos poner T subíndice 2 y la temperatura T subíndice infinito es la temperatura en un punto en la corriente libre del fluido después de la capa límite térmica que habíamos mencionado anteriormente. Es una pequeña capa de fluido muy delgada en la cercanía de la pared, en la cual la temperatura aumenta o varía, más bien puede aumentar, puede disminuir, varía desde la temperatura en la superficie de la pared hasta la temperatura del fluido. Entonces ahí la temperatura exactamente en la pared, en la superficie, no necesariamente es la misma que en el fluido que ya va en la corriente libre. Hay un pequeño, más bien una variación que ocurre de manera muy rápida en una sección muy pequeña. Entonces ahí como ocurriría, tendremos la máxima temperatura en X igual a 0. Tendremos aquí sería el origen, ahí tenemos 0, ahí tendremos la máxima temperatura T subíndice 0. Aquí podemos inferir que ahí se daría la máxima temperatura porque como tenemos una generación de calor y está aislado ese lado, el lado izquierdo está aislado y tenemos una generación de calor en A, entonces el calor no puede salir para el lado izquierdo. Entonces, como no puede salir, entonces nada más puede salir para el lado de temperatura 1, para el lado B. Entonces, y en la sección B no tenemos una generación de calor, entonces el calor va a fluir de la sección A hacia la sección B. Entonces, ¿por qué? Porque hay generación de calor en A y no hay generación de calor en B. Entonces no puede haber flujo de calor de B hacia A, más bien va a haber flujo de calor de A hacia B. ¿Por qué? Porque el calor se está generando en A y en B no se genera nada. Entonces, calor fluye aquí podemos decir que calor fluye de A hacia B porque se genera en A. Y podemos decir que el calor fluye de A hacia B porque se está generando en esa sección, en esa capa de la pared, en A y en B no hay generación, entonces no podría haber generación, flujo de B hacia A. Eso también nos indica que sabemos que la definición de calor es precisamente un flujo de energía que ocurre debido a una diferencia de temperaturas. Entonces, si esta energía fluye de A hacia B, también sabemos que, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el calor fluye de mayor a menor temperatura.
Sí, entonces, si recordamos que eso es una forma del enunciado de la segunda ley de la termodinámica, que el calor fluye de un cuerpo o de un punto de menor temperatura hacia otro de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. Es una de las formas de esta ley. Entonces, si eso va a fluir de mayor a menor temperatura, entonces decimos el calor tiene que fluir de A hacia B. Entonces, por lo tanto, esto esto nos implica que, o por lo tanto, en donde habrá la mayor temperatura, en T0 o en T1 o en T2. Podría ser en T0. Sí, entonces eso nos va a dar como consecuencia que la temperatura mayor va a estar en T0, es decir, la temperatura en el lado A va a ser mayor que la temperatura en el lado B. Para que el calor fluya de A hacia B, la temperatura en A debe de ser mayor que la temperatura en B. Y a su vez la temperatura en B debe ser mayor que la temperatura T infinito. Y en A también la máxima temperatura va a ocurrir en T infinito, en T0. Nos decíamos eso, por lo tanto, por lo tanto, temperatura en A mayor que temperatura en B. Esto nos implica que T0 mayor que T1, mayor que T2, mayor que T subíndice infinito, es decir, para que siga fluyendo el calor tiene que seguir fluyendo, no puede, no. Entonces, seguiría disminuyendo la temperatura. Entonces, si de ahí ya determinamos que la temperatura mayor máxima va a estar en T subíndice 0, que es el lado en donde está aislado. Ahí es donde tendremos la máxima temperatura y a partir de ahí va a disminuir su temperatura. Como tenemos un caso de generación de calor, ahí vimos anteriormente que esa situación de generación de calor con temperatura con generación de calor está gobernado por esta ecuación, que es una ecuación de segundo orden. Después obtuvimos la solución general, que es esta. Es una ecuación cuadrática, es decir, es una ecuación parabólica. Es decir, la temperatura no varía linealmente con X, sino varía de manera parabólica porque es una ecuación de segundo grado. Eso lo tenemos también aquí, ya en la solución. Esto se sustituye C1 y C2 en la ecuación general para obtener la solución particular. Entonces ahí en la solución particular podemos ver que es una ecuación que depende de x al cuadrado. Ese tipo de ecuación es una ecuación parabólica y entonces eso nos indica que aquí no va a ser una variación lineal, sino una variación de este tipo, más o menos así, parabólica. Pues hasta aquí tenemos el valor de
Vamos a poner LA, la longitud de esta X es igual a LA, a la longitud de la pared A, o de la capa A de la pared. Y luego después ahí tenemos la sección B. En la sección B no hay generación de calor, entonces ahí nada más se obtendría la transferencia de calor por esta ecuación que tenemos aquí de la ley de Fourier de conducción de calor. Sería un caso sin generación de calor, que sería, decíamos, de los primeros casos que comenzamos a ver al principio de los mecanismos básicos de transferencia de calor. Entonces ahí entre LA y este otro punto que podemos llamar LB, que sería, no es la longitud, no es el espesor B, pero lo podemos identificar así. O bien lo podemos, aquí tendremos T1, después más abajo tenemos T2, y más después tenemos T infinito, es decir, va disminuyendo la temperatura a medida que vamos alejándonos del origen en la dirección X. Entonces ahí en esa sección B sí habría una variación de manera lineal porque no hay generación de calor. Sería un caso similar a los casos con los cuales iniciamos el estudio de conducción unidimensional en una placa. Y después de ahí, para la convección, ahí decíamos, también hay una disminución muy rápida en una sección pegada, muy pegada a la pared, que es la capa límite térmica, en donde en este caso la temperatura disminuiría bastante rápido hasta que se alcanza la temperatura de corriente libre del fluido. Y aquí ya tenemos la temperatura T, su índice infinito. Entonces eso es lo que nos daría el perfil de temperaturas en esa configuración. Entonces la temperatura va disminuyendo desde un máximo que se encuentra en T subíndice 0, que es en el lado aislado. Ahí cuando hay generación de calor, el perfil de temperaturas es parabólico. Entonces disminuye hasta T1, disminuye de manera cuadrática, y luego después es lineal, en donde no hay generación de calor. Y después tenemos el perfil en un caso de convección. Entonces ese sería lo que nos pedía en el inciso A, dibujar la distribución de temperaturas que existe bajo este estado estable. Entonces, estado estable nada más quiere decir que no hay variación con respecto del tiempo. Entonces, en todo momento eso se mantendría constante. Entonces, después de ahí dice determinar la temperatura T0 de la superficie aislada y la temperatura T2 de la superficie enfriada. Entonces, después lo que buscamos es encontrar el valor de T, su índice 0, y el valor de T2, según como los tenemos ahí en la figura. Entonces ahí hay que encontrar esos valores. Entonces ahí para obtener estos valores podríamos aplicar la ecuación de podríamos aplicar la ecuación que obtuvimos apenas para la situación de una placa o de una pared con generación de calor. Entonces aquí obtuvimos la solución particular, que sería esta
esta solución particular, la cual simplemente podemos arreglar y poner en esta forma o en esta forma, lo cual es lo mismo, nada más arreglado de otra forma. Entonces podemos considerar este caso, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos x sería x igual a 0 y tendríamos el caso de la temperatura. Buscaríamos aquí el valor de la temperatura T, su índice 0, tenemos los otros valores, pero nos haría falta este valor de T. Y también podemos calcular primero la cantidad de calor generado. Entonces decimos aquí, nos dan este valor de generación de calor Q. Entonces, ¿de qué nos serviría calcular este valor, el calor generado? Aquí podemos obtener el calor generado, podemos obtener el calor total generado. Y este calor generado sería igual al calor que fluye. Entonces, eso es lo que deberíamos de observar aquí, es que este calor generado aquí en esta sección A, entonces tenemos ese Q punto que es calor por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Entonces el calor generado Q, decíamos, lo obtendríamos multiplicando el Q punto por el volumen de la pared. ¿Y qué sucedería cuando se está generando este calor? Entonces decimos, es un caso de estado estable, en donde no cambia con el tiempo. Es decir, si no cambia con el tiempo, quiere decir que siempre, en todo momento, estas temperaturas T0 se mantiene la misma, T1 va a ser la misma siempre, a pesar de que se esté generando calor. Se está generando calor por unidad de tiempo, por cada minuto, por cada segundo, se está generando una cantidad de calor en todo el volumen de esta sección A de la pared. Sin embargo, es un caso de estado estable, se mantiene estable. Entonces, ¿qué estará sucediendo con ese calor que se genera si no se aumenta la temperatura? ¿Alguna idea? Okay. Le digo,
Entonces decíamos, ¿qué estará sucediendo con el calor que se genera en la pared A si no aumenta la temperatura? Igual permanece constante, ¿no? Bueno, la generación de calor sería constante. Sí, sí, pero se sigue generando. ¿Qué sucedería? Se iría para la placa B, ¿no? No, exactamente, se iría para la placa B y de la placa B para el fluido. Entonces, eso es lo que sucedería. Efectivamente, se va generando y se va transfiriendo para la placa B y luego para el fluido. Entonces, eso nos diría que el calor generado sería igual al calor transferido. Es igual al calor transferido, es decir, se genera y como de un lado está aislado, no se puede ir para el lado que está aislado, entonces tiene que ir para el lado B. Y como no aumenta la temperatura, llega un momento, al principio a lo mejor cuando empieza a calentarse, sí empieza a aumentar la temperatura, pero llega un momento en que ya no aumenta, se empieza nada más todo lo que se genera se va para B. Entonces, en ese momento ya es estado estable y todo el calor generado se convierte en calor que se transfiere hacia B y luego después hacia el fluido. Entonces ya eso nos serviría para saber la transferencia de calor, que sería igual al calor transferido. Entonces, ese calor Q lo podemos obtener porque nos dicen que el calor generado Q punto y también conocemos los valores del volumen, lo podemos obtener de sus dimensiones. Entonces nos dan los datos del calor generado 1.5 por 10 a la 6. Y nos dice que es unidades de watts sobre metro cúbico por el volumen, que sería el volumen. Aquí nos dicen nada más que tiene, ahí también podemos considerar una unidad de longitud o de ancho y alto si no conocemos si no nos dan esas dimensiones. Vamos a considerar un metro de ancho y de alto y nada más lo que nos dan es el valor de la longitud de 50 milímetros, que sería 5 centímetros, 0.05 metros. Sería 0.05 metros, luego por un metro de alto, por un metro de ancho. Entonces eso nos daría un valor de cuánto calor generado. A mí me dio 75,000 watts. 75,000 watts, o bien también 75 kilowatts. Entonces sería el valor del calor que se genera. Y también aquí lo podemos, bueno, ahí podemos anotar también aquí que tomando un metro de ancho, y alto. Ya tendríamos el calor generado. Entonces ese calor generado es el que va a pasar desde T1 hasta T2 y también va a pasar desde T2 hasta T a infinito. Entonces ese calor que se genera en A se va a pasar para B, va a cruzar toda la capa B y luego va a cruzar desde la superficie B hasta A. Entonces ahí también decimos, podemos aplicar la ecuación de conservación de la energía,
o hacer un balance de energía. Entonces también ahí haciendo balance de energía, tendríamos que ese calor sería el mismo, porque también sería como un arreglo en serie. A, B y, C, y el fluido están en serie. Entonces Q generado aquí, podemos decir el Q que pasa a través de B va a ser igual más bien el Q, le pudimos haber puesto Q subíndice A, que sería el calor generado en A, pero lo podemos dejar así y nada más decir que Q es igual al calor que transferido en B. Y este calor también podemos recordar que es igual a una diferencia de temperaturas entre una resistencia. De ahí podríamos obtener la resistencia, más bien podríamos obtener la resistencia térmica de estas secciones y obtener la temperatura. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y vamos a entonces para la próxima terminaremos de obtener la temperatura que podemos obtener a partir de aquí, en donde obtendremos la resistencia, el calor que ya conocemos. Podemos obtener alguna de las temperaturas de esta delta T. Conocemos alguna que puede ser la temperatura infinito y conoceríamos otra temperatura. A partir de ahí podemos también aplicar la ecuación para la sección con generación de calor y obtener T0 también. Entonces eso sería. Entonces dejamos hasta aquí, vamos a pasar lista y decimos que necesitaríamos dividir el grupo para las para clase presencial. Según como decía ahí en el comunicado, sería para clase presencial, sería el máximo 20 y sí, máximo 20 alumnos, y también se daría preferencia para los que viven en Pachuca y zonas más cercanas, que incluye la zona metropolitana y hasta San Agustín, Tlaxiaca y Santiago, sí, hasta Santiago. Entonces, no sé cómo le haríamos. Entonces sería básicamente, voy a pasar lista y ya me van diciendo si son de Pachuca o si son de fuera.
Entonces, Alcaide Hernández. Sí, ¿de Pachuca o de fuera? Pachuca, profe. Este, Antelis Licona. Presente. Y sí, también soy de Pachuca. Pachuca. Bautista Muñoz. Presente. Y soy de Mineral, de la Reforma. De Reforma. También es como zona metropolitana. Castillo Castro. ¿Dónde está? Cruz Cortés. Presente, profe. Soy de fuera. De fuera. Coreño Vázquez. Presente y de Pachuca. Elizondo Mejía. San Juan Solís. Solís, entonces fuera, es fuera, ¿no? García Ordóñez. Presente, profe. Soy de fuera. Hernández Esparza. De fuera, profe, presente. Sí. Hernández García. De Mineral de la Reforma. Mineral de la Reforma, es zona metropolitana. Hernández Limón. Presente y de Mineral de la Reforma. Reforma. Hernández Montaño. ¿Dónde está? Hernández Rodríguez.
Presente, soy de Pachuca. Hernández Sierra. Presente, profe. ¿Sí me escucho? Sí. Presente, soy de Pachuca. Pachuca. Hidalgo. ¿Dónde está? Juárez Rosas. Presente, profe. Sí. De Mineral de la Reforma. Mineral de la Reforma. Garrieta Caballero. ¿Me escucha? Sí. Está, creo. López Castillo. Presente, ¿sí me escucho? Sí. Bueno, doctor, yo quería hacerle un comentario. Varios de los que somos foráneos conseguimos dónde quedarnos y ya pagamos el depósito junto con la renta. Un profesor nos había comentado que si ya habíamos hecho eso, que fuéramos, porque de todas formas los grupos se iban a dividir en 20. Sí, No sé entonces, bueno, no sé si a usted le hayan comentado algo. no sé todavía bien, pero sería de ver si se completan los 20 o no se completan. Si se completan más de 20, pues entonces ya no habría cupo para todos. Pero si se completan menos de 20, entonces sí podrían, podrían ir los de fuera también, si así lo quieran. Está bien, gracias. Sí. Sí, entonces, Martínez Villeda. Ahí está. Mejía Pérez. Presente, profe, de Pachuca. Pachuca. Morales Padilla. No se escucha. Moreno Martínez. Soy de Pachuca. Pachuca. Holguín García. No se escucha. Pastor Quinterio. Yo soy de Fuera. Paz Vázquez. No se escucha. Pérez Bautista. Presente, profe, de Pachuca. Pachuca. Pérez Campos. Profe, de Pachuca. Pachuca. Pérez Tamayo. Presente, igual de Pachuca. Pachuca. Rosales Montiel. Presente, profe. Soy de Pachuca. Sánchez Oropesa. Presente, profe, ¿sí me escucha? Sí. Igual de Pachuca. Pachuca. Telles Bautista. Profe, de Pachuca. Pachuca. Vargas Cacahuititla. ¿Dónde está? No se escucha.
Vital Espejel. No se escuchó. Que no se escucharon en el chat, están en el chat. Castillo Castro. Sí, profe, yo. ¿Ya me escuché? Sí. ¿De fuera o de Pachuca? De fuera. De fuera, entonces no. Hidalgo. Sí, ya está, entonces, de fuera sería. ¿Quién más está aquí? Montaño, Hernández Montaño, sería Hernández Montaño, también de Pachuca. Larrieta Caballero, de fuera. Martínez. De Pachuca. Morales Daniela de Pachuca. Hidalgo ya estaba Vital Espejel de Pachuca. Vargas Coahuititla de Pachuca. Son todos, falta Paz Vázquez y Holguín García. Los veo por aquí. Entonces, de acuerdo a esto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de Pachuca. Su mayoría de Pachuca, entonces sobran 2 que no, porque dice que el máximo serían 20. Entonces sería ya de ver si alguno de ustedes prefiere no acudir presencial para que nada más sean 20. Entonces eso, entonces por lo pronto, sí. ¿Cómo van a ser las clases? Según esto va a ser ¿cómo se llama? Un aula híbrida en donde se va lo mismo que se ve para los que están de manera presencial, va a ser lo mismo que se va a transmitir por Zoom o no estoy muy seguro si es por Zoom o alguna otra plataforma para los que están en su casa. Pero sí sería lo mismo para los que están en la clase presencial que para los que están en su casa. Todavía falta, mañana va a haber así como un curso para cómo utilizar el aula y eso. Entonces, sí son 22, entonces ahí sería de ver si alguien prefiere estar de manera virtual en su casa. Entonces eso lo podemos ver también ya para la próxima. Creo que para de aquí al miércoles ya tenemos que tener una lista de los que van a estar sí, entonces Vargas Cuacuadititla puede estar fuera, sí, también, entonces sí, puede estar de fuera, entonces podrían hacerlo también así. Entonces de aquí a la siguiente ya tendríamos que tener una lista final. Entonces ahorita ya
por lo pronto ya vemos más o menos cuántos son, entonces por ahí le dejamos ahí, por lo pronto hasta ahora. Ya el miércoles estaríamos viendo más, cómo estaría para la clase presencial. ¿Algún comentario? No, profesor. Dejamos hasta ahí el día de hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Profe, Sí. le quería comentar algo. Soy Cruz Cortés Ahmed sobre la asistencia del viernes. Pude asistir, tuve una luxación en el brazo izquierdo. Yo sé por si No. un problema y por si no le pude avisar. Sí, efectivamente faltaste el viernes, entonces sí, ya te pongo asistencia ahorita y pues ahorita ya no puedes escribir o algo así. Sí, por suerte, como digo, fue la izquierda, no la derecha. Y pues con la derecha es... Sí, tendré, bueno, tengo inmovilización de brazo por 3 semanas y media. Después tendré, rehabilitación. Solo para comentarle de los de la asistencia. Bueno, sí, está bien. Te recuperes pronto, entonces, sí. No, Gracias, profe. no dejes de las clases. Hasta luego, entonces, nos vemos. Hasta luego.